María Mercedes Cuesta, que sería la última en este primer debate de este proyecto de ley. Personas civiles que puedan suministrar información. Lo importante es que esta información sea verídica y comprobable sobre activos obtenidos de manera ilegal a quienes se los recompensará con hasta el 20% de lo recuperado. Servidores públicos que se convierten en informantes, quienes podrán acceder a un traslado administrativo, la posibilidad de una licencia con remuneración y hasta un reconocimiento público por su delación. Y las personas que han participado en el delito, que lo pueden hacer a través de la suspensión condicional de la pena o la cooperación eficaz, figuras que ya están contempladas actualmente en el Código Orgánico Integral Penal. Algunas observaciones concretas, Presidenta. En el artículo 2 del proyecto, que prevé un premio para el ciudadano, y ahí se incluye al servidor público que se convierte y opere como informante, en relación con la calidad de funcionario público, el Código Orgánico Integral Penal ya prevé en el artículo 422 la obligación del servidor público para denunciar actos de corrupción. En consecuencia, considerar un premio para el servidor informante y no observa el deber que ya está dispuesto para el servidor público y crearía un falso reporte de buenas acciones, cuando esto no sería otra cosa que el mero cumplimiento de sus obligaciones legales, salvando las diferencias de la legítima motivación que se ha dicho ampara la presentación de esta iniciativa de ley. Mañana, entonces, vamos a premiar con incentivos económicos a los servidores públicos que lleguen puntuales o quienes hagan mejor su trabajo. No sería lógico. Otro aspecto que llama la atención es el relacionado con los parámetros para la entrega de recompensación o de compensaciones económicas a los denunciantes. En la redacción propuesta se considera que los parámetros y el procedimiento para la recompensa estará a cargo del Ministerio del Interior. La institución natural para el establecimiento de los parámetros es sin duda la Fiscalía General del Estado, institución encargada de la investigación penal y la llamada a verificar la utilidad y fiabilidad de la información proporcionada por el denunciante. Ya lo he manifestado en proyectos de similar naturaleza, ratifico mi criterio sobre esta posibilidad que se plantea otorgar un premio al denunciante. El artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre los deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos denunciar y combatir con los actos de corrupción. En esa línea, todos los legisladores estamos llamados a mirar con amplitud el fenómeno de la corrupción en el país. También pensar en un equilibrio entre la necesidad de promover la denuncia por casos de corrupción y evitar los abusos por parte de quienes podrían convertir la denuncia en un oficio para extorsionar a los servidores públicos y también, ¿por qué no?, a los ciudadanos. Comprendo que un sistema de recompensas puede resultar eficaz en otros países como parte de una estrategia anticorrupción y en coyunturas distintas. Sin embargo, creo que en el momento que vive el Ecuador, esta iniciativa lamentablemente podría presentarse para abusos, chantajes y extorsiones. En otro aspecto, el artículo 5 del proyecto prevé reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se entiende que la intención del proyecto de ley es la recuperación económica a través de la determinación de responsabilidades patrimoniales. Aquí es necesario mirar el texto de los artículos 77 y 78 del Código Orgánico Integral Penal vigente, que ya prevén la reparación integral de los daños y los mecanismos para aquellos cuando se ha verificado la comisión o el cometimiento de un delito. Así, el derecho de repetición del Estado opera en contra de los servidores públicos y jueces en casos de violación de derechos resueltos dentro de procesos de garantías jurisdiccionales y de procedimientos ante organismos internacionales de protección del derecho. Resulta improcedente intentar ampliar la figura del derecho de repetición prevista en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando el derecho penal ecuatoriano ya cuenta con la reparación integral de los daños. Avancemos
el texto del artículo 8 del proyecto. Propone reformar el artículo 491 del Código Orgánico Integrante Penal sobre la figura de cooperación eficaz. Cabe señalar que el texto vigente de la cooperación eficaz se muestra suficiente para los efectos que se persigue, tal y como se ha previsto esta herramienta investigativa. Es innecesario detallar cada una de las formas en que se puede cooperar. El texto vigente ya prevé el suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos de investigación o investigados o permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad. Disposición que sin lugar a dudas contempla también la información que permita identificar el destino de los bienes, que es lo que hoy se permite insertar. Finalmente, no veo que se haya insertado una sanción administrativa a quien denuncia sin fundamento. ¡Ojo! Y lo único que hace es dañar la honra de las personas, porque para eso sí hay maestrías aquí para muchos, ¿no? En dañar son expertos. Aquí me refiero también al principio de proporcionalidad de la ley, en que si se premia al que denuncia con fundamentos, también se debe sancionar a quien hace todo lo contrario y afirma sin sustento alguno. Sugiero, y también lo presentaré por escrito, una sanción ejecutiva de la máxima autoridad de la institución al que sin fundamentos ni pruebas acuse. Es fundamental un contrapeso en este régimen de delaciones, ya que se pretende instaurar, me refiero, por ejemplo, a los casos en los que la denuncia penal no prospere o no se inadmita. Ahí no habría opción a la declaratoria maliciosa ni temeraria. Compañeros y presidente, estamos conscientes de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas y es un trabajo de todos. Evita el dispendio económico, más aún en esta época de crisis. Mejora en todo sentido la gestión pública y recupera la confianza en la moral pública que tanta falta le hace al Ecuador y que tanto nuestro país necesita. La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo 3.8, dispone claramente que deberá idearse sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad de conformidad con la Constitución y los principios fundamentales de cada ordenamiento jurídico interno. Así también, sobre la recuperación de capitales, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción determina que los ordenamientos legales internos deben adecuarse con medidas de cooperación y asistencia en este campo para que se haga valer los intereses de las víctimas y dueños legítimos de estos recursos. La figura del comiso penal anticipado ya es una herramienta que responde a esa adecuación que el sistema internacional requiere y se la ha tratado en el debate de reformas al COIP. Por eso suscribo, compañeros, la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento nacional factible que promueva y facilite la recuperación de bienes y de recursos sustraídos por corrupción, pero no lo hagamos en desmedro de lo jurídico, de lo posible. No podemos sacrificar la justicia. Gracias. Gracias, asambleísta.